Gloria a Dios, vamos a darle a Dios el primer lugar siempre. Vamos a iniciar en este momento el servicio de hoy. Entreguemos este tiempo en las manos del Señor para que sea Él dirigiendo nuestra vida y que sea Él el que hable a nuestro corazón y a nuestro ser. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Señor Dios, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en tu presencia estamos en este momento para darte a ti la alabanza, para darte a ti la honra, para darte a ti la adoración, porque tú eres bueno y has tenido cuidado de nosotros, Señor Dios. Esperamos, Rey Todopoderoso, que tú seas nutriendo nuestro ser, saciando nuestra sed, llenándonos de tu presencia, que tu Espíritu Santo sea en nosotros, que tú llenes nuestra vida con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, Señor, que podamos ser revestidos con tu poder, que tú, Señor Dios, nos abraces y nos llenes en cada momento. A ti, poderoso Dios, te damos la alabanza, te damos la honra, te damos la adoración, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú deseas bendecirnos, Señor Dios, y traernos agua viva a nuestro ser. Te honramos, Señor Santo, te alabamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Estamos en unos tiempos bastante complejos, siempre. Esto no ha cambiado mucho, esto ha seguido con una serie de altibajos, pero el llamado de Dios es a que sigamos haciendo su obra. Miremos cómo lo estamos haciendo, miremos qué tanto ha cambiado. Todos estamos llamados al ministerio de evangelizar, llevar el mensaje de parte de Dios donde quiera que estemos. Y vamos a tomar en este momento este ejemplo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del verso 5 en adelante. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Este es el pasaje de la mujer samaritana. Es como un ejemplo de evangelización, pero a pesar de que esto es de hace tantos años, vamos a ver en qué se parece a cómo estamos hoy en día. Entonces, inicialmente aquí vemos a Jesús, ¿sí?, que dice que está cansado del camino, va pasando por Samaria. Eso tiene un contexto histórico bastante interesante. No es el tema ahorita, pero vamos a ver entonces a quién representa Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A quién está representando en este momento? Entonces partamos del hecho que dice que era como la hora sexta. El pueblo judío contaba las horas a partir del amanecer, entonces la hora sexta es cerca del mediodía. Caliente el sol, dice cansado del camino. Como cualquier persona, Jesús estaba allí con necesidades. Pero pasemos al verso 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí vemos que la conversación la inició Jesús, ¿sí? ¿Qué le dijo? ¿Tengo sed? No, dijo: dame de beber. Porque es que no es necesaria la sed para dar de beber. En esencia, la sed es un signo de falta de volumen de líquidos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por cerca de un 70% de agua, pero no es que tengamos un botellón de agua dentro de nuestro cuerpo. Todo está distribuido dentro de las células, los tejidos. Lo que más se identifica es la sangre, que tiene un componente bastante importante, un volumen bastante importante de agua. Pero en esencia, cuando una persona inclusive pierde sangre, va a sentir sed. Lo que pasa es que no es lo común. Lo que nosotros usualmente vemos es que cuando perdemos líquidos, sobre todo cuando está haciendo calor y estamos sudando y eso, nos da sed por la pérdida de líquido. Y es un signo de que hay menos volumen de líquido en nuestro organismo. Entonces, aquí vemos que Jesús no dice tengo sed, sino dame de beber. Parecería lo mismo, pero es que el énfasis en este momento es que no hay que esperar a que la persona tenga sed para darle de beber. Inclusive, hablando desde el punto de vista biológico, es recomendado que la persona esté tomando agua o líquidos en el transcurso del día, que eso le va a ayudar a todas las funciones del cuerpo, a la piel, a la función de los riñones y etc. Entonces, ojo con ese puntico: dame de beber. Pasemos al verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bien, entonces miremos a Jesús, ¿sí? ¿Qué representa Jesús hasta este versículo en este pasaje? Mire que dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, pero dice pues sus discípulos. O sea, que Jesús le dice a la mujer samaritana que le dé de beber. No le dice tengo sed, sino le dice dame de beber. Pero dice que pues sus discípulos se habían ido a hacer las diligencias, por decirlo de alguna forma. Esto muestra que los discípulos eran quienes debían inicialmente haberle dado de beber a Jesús, ¿sí? Nosotros, los discípulos de Dios, del Señor, estamos en la primera línea de servicio a Él. Podemos ver dos cosas hasta este momento en el pasaje.
Jesús pues se representa a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Señor de la creación, que merece ser servido. No dice tengo sed, sino dame de beber. O sea, es una instrucción a cumplir, que la debían haber cumplido los discípulos. No es que estuvieran fallando en este momento, sino que ellos eran la primera línea de servicio en ese momento. Pero también Jesús representa a una persona normal, común y corriente, con necesidades normales, inclusive como la sed. Inclusive como alguien que necesita que se le dé de beber, alguien que necesita hidratarse, tomar líquido, alguien que necesita ser atendido. Entonces, hasta este puntico podríamos hablar de la posición o lo que representa Jesús en este pasaje. Y pasemos entonces ahora al punto de vista de la samaritana. ¿A quién representa ella? Leamos el verso 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué vemos ahí en ese pasaje? Aquí ya entonces entra la samaritana en la conversación, ¿sí? ¿Qué es lo primero que muestra? Hace una pregunta, dice, ¿cómo tú siendo judío? Y le hace la pregunta, ¿sí? Dice también inclusive que judío y samaritano no se tratan entre sí. Aquí está mostrando ella dudas, ¿sí? Pero también notemos ese, como ese rechazo, ahí entre comillas, como muy sutil, diciéndole, ¿cómo tú me pides a mí siendo una mujer samaritana si tú eres judío y entre judío y samaritano no se tratan? ¿Sí? Pero mira que más que un rechazo a Jesús, es como mostrando un temor de un rechazo inverso. Es decir, como el temor a ser rechazada a ella. ¿Sí? Como que tú eres judío, yo soy samaritana, o sea, nosotros qué tenemos que ver ahí, ¿sí? Pero más que de pronto rechazarlo a él, estaba de pronto mostrando un temor a ser rechazada a ella. Ojo con eso porque son características propias de lo que representa en este pasaje la mujer samaritana. Vamos a continuar leyendo el verso 10 para sacar más conclusiones. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bien, entonces hemos hablado de que Jesús se representa a sí mismo como el Señor de la creación, pero también se representa como una persona normal con necesidades normales, pero aquí en este contexto ya pasa a ser ejemplo de un predicador. Y lo primero que hace Jesús en este contexto al hablar en este versículo 10 es identificar las necesidades que tienen los demás. Mira que el contexto, la frase del versículo 10 es bastante diáfana, es bastante espiritual, es bastante, tiene un contexto bastante fuerte en el sentido espiritual. Dice, si conocieras el don de Dios, de quién es el que te dice dame beber, o sea, si ella se diera cuenta de quién es el que le está hablando, pero pues obviamente ella aún no se ha dado cuenta, aún no tiene el proceso espiritual de discernir quién es el que le está hablando. Y eso pasa al predicador. Uno puede sentirse con todo el deseo de presentarle a Dios, presentarle la vida espiritual a una persona, pero esa persona no lo identifica, ¿sí? Inclusive es poco probable, no es común que la persona identifique el área espiritual desde el inicio de una conversación. Inclusive pueden pasar días, semanas, meses, uno hablándole de Dios y aún así no identifique, no conoce el don de Dios, el regalo que Dios le da de poder tener a alguien que le esté predicando. No porque uno como predicador deba creerse lo máximo, no, sino porque es un privilegio que a uno alguien le predique de Dios, porque si uno está en el mundo caminando sin rumbo, las probabilidades de que alcance la salvación son nulas. Mientras que si alguien le predica existe la posibilidad de que alcance la salvación. Pero uno cuando no conoce de Dios no se da cuenta de ese regalo que Dios está haciendo.
Entonces miremos que inicialmente la samaritana presenta una especie de dudas, como de rechazo, como de temor a ser rechazada, pero Jesús se muestra como alguien que le está predicando y que está viendo qué necesidades hay en ella. La primera es una necesidad espiritual. Pasemos al verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El término agua viva hace referencia a la fuente donde brota el agua, ¿sí? Esa agua que sale de la roca, de la peña, de la tierra, donde inicia el río, donde inicia el arroyo. Es un agua que tiene un movimiento bastante importante, pero sobre todo es un agua muy pura, un agua que ha sido filtrada naturalmente por la misma tierra. Ese término agua viva es el hallazgo que más se necesita cuando alguien está buscando agua, porque quiere decir que eso es una fuente de agua. No es solamente el agua que viene de por allá arriba, de la cima de la montaña, sino que es donde está surgiendo. Pero entonces, mira que ya la samaritana cambió un poquitico el tono, ¿sí? Ya le pregunta de dónde pues tienes el agua viva. O sea, ya hay dudas, ya hay preguntas específicas, ya está mirando algo más puntual. Aquí hay una interacción interesante entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces Jesús representaría también en este momento al predicador, y la mujer samaritana representaría también a una persona común y corriente que pues empiezan a surgir dudas, preguntas normales. Pasemos al verso 12. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Note que aquí ya el tono de la samaritana como que cambió un poquitín, ¿sí? Ya empezó a decirle: ¿acaso? O sea, como juzgando, como haciéndole un juicio al predicador. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ya empieza como a haber como cierta suspicacia en el tono que está hablando la mujer samaritana. Y eso que solamente lo tenemos por escrito. ¿Cómo sería de pronto de hermoso haber podido escuchar esa conversación? Pero no es para juzgar a la samaritana, sino que es algo que nosotros debemos tener claro, que se presenta comúnmente. Cuando le estoy predicando a alguien, no solamente va a tener dudas comunes y sencillas y preguntas fáciles, sino que también te va a mirar y te va a juzgar, te va a criticar. ¿Acaso es que tú te crees mejor que los demás? ¿Acaso tú te crees santo o tú te crees igual a Dios? O quién sabe cuántas cosas le dicen a uno, le pueden preguntar para señalar. No es que de pronto te estén atacando como tal, sino que es una respuesta muy común de la humanidad. Mira que en el ejemplo de la mujer samaritana ya lo estamos viendo. Entonces es muy probable esperar que cuando a alguien se le está hablando de Dios, cuando se le empieza a hablar de Dios, de pronto te señale y te haga un juicio personal buscando atacarte. Pero miremos el verso 13. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Qué interesante respuesta, porque aquí Jesús está identificando tanto las necesidades físicas como las espirituales, porque dice: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, la parte física, saciaría la sed física, la necesidad del fluido vital, del precioso líquido que es el agua, físicamente. Pero dice: volverá a tener sed, y aquí ya no está hablando solamente de la parte física, ¿sí? Se puede tomar agua y saciarse, quedar lleno, y ay, sí, qué calor, y echarse el resto del vaso por encima para refrescarse. Pero ¿sacia eso la sed espiritual? ¿Cuánta gente no está perdida en el alcohol tratando de saciar su sed emocional, su sed espiritual, y no lo va a lograr? La gente considera que tomando puede ahogar las penas, y resulta que al contrario, las penas siguen igual, y ahora con el problema de los resultados de consumir alcohol. Una persona que consume alcohol se está deshidratando, y por eso al día siguiente tiene un dolor de cabeza impresionante como signo de deshidratación. ¿Qué hace el alcohol? Se acumula en el organismo y el cuerpo tiene que sacar líquido de donde no tiene
para poderlo eliminar, porque el alcohol es tóxico para el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Es una forma que la gente asume o considera que puedes hacer una sed que no es física. Y eso por dar un ejemplo, porque hay muchas otras cosas, ¿sí? El alcohol, las drogas, el desorden, el sexo desordenado, no sé, hay un montón de cosas que la gente hace buscando satisfacerse y saciar una sed que no se sacia así. Y Jesús estaba viendo las necesidades físicas y espirituales. Sí, señorita samaritana, usted tiene sed y sus ganados y su familia y debe llevar agua, pero esa agua no es suficiente para saciar toda tu sed. Miremos el contexto, pasemos entonces al siguiente versículo, al 14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y miremos que Jesús hace esa transición. Empieza hablando en un contexto de la necesidad física que tienes sin olvidar la necesidad espiritual. Y hace el paso al proyecto, a la visión de Dios, a la visión del reino de los cielos, de presentarle a esta mujer el propósito espiritual de Dios, que es la base de todo lo que es necesario para nuestra vida. Dentro de las áreas de la vida que vimos, encontramos que el área espiritual es el eje de las demás. Pero entonces es importante ver cómo Jesús hace el manejo de notar en ella necesidades físicas y necesidades espirituales para poder hablarle de el reino de los cielos como una prioridad 1A. El propósito central de la predicación es poder presentar el reino de los cielos a la persona, porque de allí se derivan las respuestas a las demás necesidades. Volvemos a la sed. Ella tiene una sed física, o puede ser una sed emocional, o puede ser una sed espiritual. Y para todas las opciones, la respuesta sigue siendo la misma: Dios. Entonces Jesús ya entra a presentar el reino de los cielos. Es muy importante que eso no lo perdamos de vista, que ese debe ser el paso que necesitamos dar en el contexto de la predicación. Pasemos al verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y esa es una respuesta muy común de las personas. La búsqueda de saciar las necesidades físicas. Es que yo tengo tantos problemas, tengo este problema con no sé quién, tengo esta deuda, tengo este problema en mi familia, que mis hijos, que no sé quién, que no sé qué más. Y si notamos nosotros, la gente está buscando saciar sus necesidades físicas, y eso es totalmente normal y totalmente común. ¿Por qué? Porque no hay una visión espiritual, no hay un conocimiento del reino de los cielos, no se sabe inicialmente que la respuesta está en Dios. Entonces la gente usualmente ve a Dios, o usualmente vemos a Dios como el que hace milagros, que es cierto, como el que nos resuelve los problemas, que también es cierto, pero no lo tomamos como una persona para relacionarse, sino como un botón de pánico que usted lo presiona y ¡pum!, él hace el milagro, ¿sí? Inclusive la gente lo ve como si fuera algo mágico, que Dios dice tal cosa para que se resuelvan mis problemas porque yo lo estoy pidiendo, y resulta que así no funciona. Lo que Dios está buscando, además de saciar tus necesidades físicas y saciar tus necesidades espirituales, es una relación, que tengamos una interacción con Dios. Y eso es lo que pasa comúnmente, la gente busca el pan, ¿sí? Lo que pasaba con Jesús: predicaba a todo el mundo, y eso se reunía un montón de personas, y como al final repartían comida, panes y peces, hasta que todos se saciaban, entonces, uy, qué rico, mañana vamos a buscarlo otra vez para volver a saciarnos de pan. Y resulta que Él le dice: bueno, estamos aquí, es en un proyecto espiritual, que el Señor también sacia nuestras necesidades físicas, pero en el contexto del predicador hay que ver que las personas usualmente van a buscar saciar solamente sus necesidades del momento, lo que le está asfixiando en ese momento, que es lo más común, que sea algo netamente físico o social o emocional.
pero no espiritual. Pasemos al verso 16 hasta el 18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué tal la respuesta de Jesús? Se ve bastante dura. O sea, porque sí, bien dijiste que no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es su marido. O sea, es una respuesta bastante fuerte, bastante dura de parte del Señor. Pero aquí algo que podemos resaltar y notar es que es necesaria la llenura del Espíritu Santo para poder dar una respuesta a ese nivel. De tal forma que el Espíritu Santo sea revelándonos a nosotros qué conviene decirle a esa persona. A veces es necesario decir cosas muy concretas. De pronto hay que tener mucho tacto, hay que hablar con mucha suavidad, hay que mirar el momento en el que se puede decir. Pero hay cosas que definitivamente hay que decir, que no se pueden callar. Yo puedo estar evangelizando a alguien, yo puedo estar predicándole a alguien, yo puedo estar en el proceso del discipulado, pero a veces hay que decirle cosas que le van a incomodar o que le van a molestar de pronto, pero que si uno no se las dice, la persona no se da cuenta de lo que está haciendo incorrecto. De pronto no es de entrada, de pronto no es en la primera conversación. Aunque en este contexto pues vemos que fue en el primer encuentro, pero para eso se requiere pedirle mucho a Dios que le dé las palabras correctas, de que el Señor le revele a uno qué le conviene decir, porque a veces uno no conoce el contexto de la persona. Entonces en este caso el Señor tiene la revelación de saber cómo anda la vida de esta mujer, ¿sí? Y es algo que Dios también puede hacer con nosotros cuando estamos evangelizando, predicándole a alguien. Que el Señor le muestra a uno qué necesidades realmente tiene la persona. Porque la persona le habla a uno usualmente con una pared, ¿sí? Para que no podamos ver qué está pasando en su corazón, ¿sí? A veces las personas se ponen como una fachada para que nadie entre y blinde su corazón, y entonces nadie pueda entrar y de pronto hay algo que le incomode. Pero el Espíritu Santo sí le puede mostrar a uno a través de esa pared que está pasando en la vida de la persona, para poder llegar a hacer un mensaje concreto, personal, de parte de Dios. Entonces aquí vemos que Jesús hace una respuesta bastante dura a esta mujer, pero se ve que es una revelación de lo alto que Él le está dando a ella en ese momento. Pasemos al verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Mire la buena postura que tomó la mujer ante semejante declaración, ¿sí? De una buena respuesta, o sea, muestra una buena disposición y no como que, uy, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué me dice esas cosas? Sino que al contrario, o sea, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, note que aunque la frase que Jesús le da es bastante dura, la respuesta de la mujer es bastante buena. ¿Qué demuestra eso? Que está perfectamente direccionado por el Espíritu Santo. Porque hay dos cosas que son importantes que se den en esa conversación. Una es que el Espíritu Santo te revele qué te conviene decir. Y dos, que el Espíritu Santo haga en la persona un corazón sensible para recibirlo correctamente. Y eso se está dando aquí. Entonces eso requiere bastante oración, bastante intercesión, tener una vida espiritual, estar conectadito con Dios, estar listo para esto. Pasemos al verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí sigue hablando la mujer samaritana, pero mira que la conversación ya definitivamente tiene un enfoque espiritual. Mire que Jesús logró llevar a esta mujer de la visión de su necesidad física, su necesidad del momento, a identificar los problemas que ella tenía y el enfoque espiritual que esto necesitaba, y ahora ella misma está avanzando en lo espiritual, está hablando de adorar a Dios. Entonces mire que ya la conversación, ya el enfoque de la evangelización hasta este punto ha ido siguiendo un curso correcto dirigido por el Espíritu Santo.
y lo está haciendo en este momento. El Señor Jesús mostrándonos a nosotros el ejemplo del predicador. Y terminemos en el verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estos son nuestros tiempos. Estamos en el tiempo en el que ni en Jerusalén ni en ningún lado podemos ir a adorar a Dios. Nos es necesario adorar donde estamos. Nos es necesario predicar donde estamos. Nos es necesario enseñar donde estemos. Nos es necesario discipular donde estemos. Nos es necesario en estos tiempos predicar, evangelizar como en otras épocas. El evangelismo hoy está cumpliendo ese evangelismo que hizo Jesús con la mujer samaritana hace muchísimos años. El enfoque es el mismo: ver las necesidades de la persona, tanto las físicas como las espirituales. Poder hablarle que el contexto espiritual es fundamental para resolver las necesidades tanto físicas como espirituales. Y poder mover a la persona a que conozca lo espiritual, que es lo que la gente no conoce. Y de ahí poder empezar a ver que la persona dé pasos. Pero para que todo ese proceso se dé, se requiere la obra del Espíritu Santo. Entonces tú y yo estamos llamados a estar conectadísimos con Dios para que la presencia de su Espíritu Santo nos guíe y nos mueva a discernir qué necesidades tiene la persona, pero también a tener revelación de lo alto para saber qué decirle. Y eso es lo que le da temor a muchas personas de predicar: que yo no conozco a la otra persona, no sé qué necesidades tiene. Eso no es problema. Si uno no sabe qué necesidades tiene la otra persona, pues es obvio, porque tú no la conoces bien de pronto. Si la conoces, pues hasta, inclusive cuando uno la conoce a veces es más complejo, porque dice: usted porque sabe que yo tal cosa, que no sé qué, ¿sí? Pero es el proceso normal de las personas. Van a tener dudas, te van a atacar, te van a señalar, pero si llegas con una palabra de parte de Dios, lo más seguro es que la persona empiece a dar pasos en la vida espiritual. No lo perdamos de vista, porque ese es el llamado de Dios a nosotros, a predicarle a todas las personas, aún en esos tiempos donde dice que ni en Jerusalén ni en aquel monte se podía adorar a Dios. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Nuestros corazones insaciables son.
En su amor confiamos, hay descanso en mí. Gloria a Dios. Entonces vemos que es necesario llevar el mensaje de Dios, el evangelismo hoy, inclusive siguiendo los parámetros que ya están establecidos. Pero ojo, que las cosas que a uno le pasan es que uno tiene temor de ir a hablar porque uno no sabe exactamente qué decir, pero ten la certeza de que Dios quiere es que nosotros lo hagamos. Mira que Jesús iba de camino de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Lo usual era dar un recorrido más largo, pero Jesús aprovechó ese momento para llevar un mensaje de salvación. Y si miramos el contexto del pasaje de la mujer samaritana, vemos el éxito que tuvo en el reino de los cielos la predicación que Jesús hizo con la mujer samaritana y que ella incluso replicó con su pueblo. Y eso es maravilloso, eso es importante. Que tengamos presente que lo importante realmente es tener nosotros la disposición de hablar lo que Dios ha establecido para nosotros. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedirle que sea Él el que nos impulse cada día a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, a que andemos en la vida espiritual y hagamos el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Dios, gracias porque tú nos has llamado a llevar el mensaje que viene de parte tuya. Tú nos has llamado a estar dispuestos a hablarle a otros de sus necesidades físicas, pero también de sus necesidades espirituales. A presentarles el reino de los cielos como tú nos los has presentado a nosotros hoy y cada día, Señor. Para que podamos reconocer que el área espiritual de nuestra vida es la que va a mover todas las demás. Que todas las áreas son importantes, son fundamentales, pero que el eje está en la vida espiritual, en la relación contigo. Que podamos, Señor Dios, llevar un mensaje de revelación de parte tuya, que tu Espíritu Santo hable a nuestro ser para que nosotros estemos en la capacidad de hablar conforme a ti. Que no lo dudemos, sino que avancemos, que nos dispongamos a hacer la obra a la que tú nos has llamado. Que no perdamos de vista que nosotros estamos pasajeros en este mundo, que ese es el tiempo en el cual ni en Jerusalén ni en algún otro lugar se puede adorar al Rey de Reyes, sino que nos es necesario desde nuestras casas, desde nuestro propio ser, incluso desde nuestra intimidad de nuestro corazón, adorarte a ti. Que tengamos una vida espiritual real, Señor, contigo, una conexión directa contigo a tal punto que podamos recibir la revelación de lo que tú quieres que nosotros hagamos y podamos discernir lo que tú has trazado para nuestro ser. Y podamos andar conforme a tu voluntad, Señor, y podamos darte a ti la honra, y podamos darte a ti la alabanza siempre. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, glorifiquemos tu nombre. La alabanza y la honra está siempre para ti, poderoso Dios. Te exaltamos, Rey Santo. Te glorificamos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es importante que no perdamos de vista que Dios nos ha llamado a servirle, que ese es nuestro propósito. Si hay una conversación con alguien, que tenga como prioridad 1A el reino de los cielos. Dios te bendiga grande y poderosamente y te use y te acompañe siempre. Recuerda que Dios siempre va a estar contigo, que Él te acompaña, que Él te guía. Recuerda que Dios te ve.